Durante el funeral de su hermano menor, Miguel, un hombre de 68 años, enfrenta el rechazo público de su propia hija, quien le grita que no debería estar ahí. Una dolorosa separación familiar de años se expone ante todos los asistentes, revelando secretos familiares que Miguel creía enterrados. Cuando el testamento es leído, una revelación inesperada cambia todo lo que creía saber sobre su hermano, su familia y su propio pasado, obligándolo a confrontar décadas de malentendidos y a luchar por reconstruir los lazos rotos con quienes más ama. El ataúd de mi hermano Raúl se veía más pequeño de lo que esperaba. Tal vez era porque en mis recuerdos él siempre había sido más grande que yo, más fuerte, más seguro de todo. Ahora, parado frente a la funeraria San José en el corazón de Coyoacán, con el olor a flores de cempasúchil mezclándose con el incienso, me sentía como un intruso en mi propio duelo. Había llegado temprano, a las 7 de la mañana, cuando aún no había nadie. Necesitaba esos minutos a solas con él. 68 años en este mundo, y nunca había imaginado que estaría despidiendo a mi hermano menor sin haber hablado con él en los últimos 5 años. «Buenos días, don Miguel», me saludó el encargado de la funeraria, un hombre joven con traje negro impecable. «Lamento mucho su pérdida», asentí sin palabras. ¿Qué podía decir? ¿Que había perdido a mi hermano mucho antes de que muriera? ¿Que llevaba años perdiendo pedazos de mi familia sin saber exactamente por qué? Me acerqué al ataúd. Raúl se veía en paz, con su cabello canoso perfectamente peinado hacia atrás, como siempre le gustó llevarlo. Llevaba puesto su traje azul marino, el mismo que usaba para las ocasiones especiales. Sus manos, que una vez me enseñaron a andar en bicicleta en el parque de la colonia Roma, estaban cruzadas sobre el pecho. «Hermano», susurré, sintiendo cómo se me quebraba la voz. No sé qué pasó entre nosotros, no sé en qué momento todo se volvió tan complicado. Los recuerdos llegaron como una avalancha. Raúl y yo corriendo por los pasillos de la casa de la abuela en Xochimilco, robándonos las tortillas calientes de la cocina, mientras ella nos regañaba entre risas. Los domingos en Chapultepec, volando papalotes que él mismo hacía con papel de china y varitas de carrizo. Las noches que nos quedábamos despiertos, planeando cómo seríamos cuando fuéramos grandes, prometiéndonos que siempre estaríamos juntos. ¿En qué momento esas promesas se convirtieron en silencio? A las 9 comenzaron a llegar las primeras personas. Reconocí a algunos compañeros de trabajo de Raúl de la fábrica textil, donde había trabajado por más de 30 años. Vecinos de su colonia en La Doctores. Antiguos amigos del barrio que no veía desde hacía décadas. Cada persona que llegaba me miraba con una mezcla de sorpresa y incomodidad. Algunos me saludaban con un tímido «Buenos días, don Miguel». Otros simplemente asentían y seguían de largo. Me di cuenta de que muchos no esperaban verme ahí. «¿Miguel?», escuché una voz femenina a mis espaldas. Me giré y vi a Esperanza, la esposa de Raúl. Había enviudado a los 58 años y se veía pequeña y frágil enfundada en su vestido negro. Sus ojos estaban hinchados de tanto llorar. «Esperanza», dije, extendiendo los brazos hacia ella. Nos abrazamos en silencio. En ese momento, el dolor compartido era más fuerte que cualquier diferencia que hubiera podido existir entre nuestras familias. «Gracias por venir», me susurró al oído. Él siempre te extrañó, Miguel, aunque nunca lo dijera». Esas palabras me atravesaron el pecho como un puñal. Si me extrañaba, ¿por qué nunca contestó mis llamadas? ¿Por qué cuando intenté visitarlo hace 3 años no me abrió la puerta? Yo también lo extrañé, admití. Cada día, Esperanza se separó de mí y me tomó de las manos. Sé que las cosas se complicaron después de todo lo que pasó con Patricia y los nietos. Pero quiero que sepas que aquí tienes tu lugar. Eres su hermano, Patricia, mi hija. El nudo en mi garganta se hizo más grande al escuchar su nombre. Como si el universo hubiera escuchado mis pensamientos, la vi entrar por la puerta principal de la funeraria. Patricia, mi única hija, ahora una mujer de 43 años, alta y elegante como su madre, con su cabello castaño recogido en un chongo impecable. Vestía un traje negro que probablemente costaba más que mi pensión de 3 meses. Venía acompañada de mis nietos, Sebastián, de 18 años, ya casi tan alto como yo, y Sofía, de 15, una versión joven de su madre. Hacía más de 2 años que no los veía. Mi corazón se aceleró. Tal vez, pensé, tal vez el dolor por la muerte de Raúl
nos ayudaría a todos a recordar lo que realmente importaba. Tal vez esto sería el puente que necesitábamos para reconstruir nuestra relación. Me dirigí hacia ellos con una sonrisa tímida. «Patricia, mi amor», dije, abriendo los brazos. Ella se detuvo en seco. Sus ojos, del mismo color café que los míos, se endurecieron de una manera que me heló la sangre. «¿Qué haces aquí?», me preguntó con una voz tan fría que hasta las personas cercanas voltearon a vernos. «Vengo a despedir a mi hermano», respondí confundido. «Es el funeral de Raúl. No deberías estar aquí», dijo, elevando la voz lo suficiente para que media funeraria pudiera escucharla. El silencio se extendió por toda la sala. Sentí como todas las miradas se posaban sobre nosotros. El aire se volvió denso, pesado. «Patricia, por favor», susurré. «No aquí, no hoy, no aquí, no hoy». Su voz subió una octava más. «¿Cuándo entonces, papá? ¿Cuándo vas a entender que perdiste el derecho de estar en esta familia hace mucho tiempo?» Las palabras me golpearon como bofetadas. Sentí como mis piernas temblaron y tuve que apoyarme en una de las sillas de terciopelo rojo que estaban dispuestas en filas perfectas frente al ataúd. «Hija, yo sé que cometí errores, pero ¿errores?». Patricia se acercó más, sus ojos brillando de furia contenida. «¿Le llamas errores a lo que le hiciste a esta familia? ¿A lo que nos hiciste a todos?». Sebastián, mi nieto mayor, puso una mano en el hombro de su madre. «Mamá, ya basta, estamos en un funeral», murmuró. «No, Sebastián, tu abuelo necesita escuchar esto». Patricia me señaló con el dedo índice, como si fuera un criminal. «Tú destruiste a esta familia. Por tu culpa mi tío Raúl tuvo que elegir entre tú y nosotros. Por tu culpa mis hijos crecieron sin conocer a su abuelo paterno como se debe. Patricia, estás exagerando las cosas». «No me digas que estoy exagerando», gritó, y su voz resonó por toda la funeraria. «Tú sabes perfectamente lo que hiciste. Tú sabes por qué Raúl ya no te hablaba. Tú sabes por qué yo ya no te hablo». Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas. Ahí frente a todos me sentí más desnudo y vulnerable que nunca. Los murmullos comenzaron entre los asistentes. Podía sentir sus juicios, sus miradas de lástima o desaprobación. «Mira nada más», continuó Patricia, gesticulando hacia toda la gente presente. «Hasta aquí vienes a hacer tu teatro. Hasta en el funeral de tu propio hermano tienes que ser el centro de atención». Yo no quería hacer ningún teatro, logré decir entre sollozos. Solo quería despedirme de Raúl. «Es mi hermano». «Era tu hermano», me corrigió con crueldad. «Era, y tú lo perdiste por tu propia culpa, igual que nos perdiste a nosotros». Sofía, mi nieta menor, había comenzado a llorar en silencio. Sebastián la abrazó, pero no dejaba de mirarme con una expresión que no podía descifrar. ¿Era lástima? ¿Enojo? ¿Curiosidad? Esperanza se acercó a nosotros, claramente incómoda. «Por favor, Patricia, Miguel, no aquí. Raúl no hubiera querido esto». «Ah, no». Patricia se giró hacia la viuda de mi hermano. «¿Raúl no hubiera querido esto?» «Esperanza, tú mejor que nadie sabes cómo se sentía mi tío respecto a él. Tú estuviste ahí cuando Raúl lloraba por las noches, preguntándose cómo su propio hermano había sido capaz de...». «¡Ya basta!», grité, sorprendiéndome a mí mismo por la fuerza de mi voz. «No sé qué versión de la historia te contaron, Patricia, pero yo jamás hice nada para lastimar a esta familia a propósito». «¿Ah, no? ¿Y Rosa qué? ¿Y lo que pasó con la herencia de la abuela? ¿Y todas las mentiras que dijiste sobre mamá después del divorcio?». Rosa, el nombre que llevaba 2 años tratando de no escuchar, de no pensar, el nombre que había cambiado todo en mi vida y aparentemente había destruido mi relación con toda mi familia. Eso es diferente», balbuceé. «No, papá, eso no es diferente. Eso es exactamente el problema. Tú nunca pudiste aceptar las consecuencias de tus actos. Siempre fuiste un cobarde». La palabra cobarde me atravesó como una bala. Me quedé ahí, parado, sintiendo cómo el mundo se desmoronaba a mis pies. La gente nos miraba con una mezcla de morbo y incomodidad. Algunos habían sacado sus teléfonos celulares, probablemente grabando la escena. Patricia tomó a mis nietos de los brazos y comenzó a caminar hacia la salida. «Vámonos», les dijo. «Este no es lugar para nosotros mientras él esté aquí». «Pero mamá», protestó Sebastián, «es el funeral del tío Raúl. Regresaremos más tarde, cuando él se haya ido». Me quedé ahí viendo cómo mi hija se llevaba a mis nietos, viendo cómo salían de la funeraria sin voltear atrás.
El silencio que siguió fue ensordecedor. Esperanza se acercó a mí y me puso una mano en el hombro. Miguel, lo siento mucho. Yo no sabía que... Está bien, mentí. Entiendo. Pero no entendía nada. No entendía cómo había llegado a este punto. No entendía cómo el niño que una vez voló papalotes con su hermano menor se había convertido en un hombre de 68 años que no era bienvenido ni en el funeral de su propia sangre. Me senté en una de las sillas de la primera fila y miré el ataúd de Raúl. Las flores que lo rodeaban, las coronas con cintas que decían «Hermano querido, descansa en paz, siempre en nuestros corazones», me parecieron una burla cruel. «Hermano», susurré otra vez, «no sé qué verdad te contaron sobre mí, no sé qué versión de nuestra historia llegó a tus oídos, pero necesito que sepas que nunca quise lastimar a nadie, nunca quise perder a mi familia, nunca quise perderte a ti». El resto de la mañana pasó en una nebulosa de condolencias forzadas y miradas esquivas. Algunas personas se acercaban a darme el pésame, pero la mayoría mantenía una distancia respetuosa. Era evidente que la escena con Patricia había incomodado a todos. A la hora del entierro, en el Panteón Jardín en la periferia sur de la Ciudad de México, Patricia y mis nietos regresaron. Se mantuvieron del otro lado de la tumba, lo más lejos posible de mí. Durante toda la ceremonia, evitaron hacer contacto visual conmigo. Cuando echaron tierra sobre el ataúd de Raúl, sentí que también enterraban la última esperanza que tenía de recuperar a mi familia. Esa noche, en mi pequeño departamento de la colonia Doctores, me serví un tequila y me senté en mi sillón favorito, el mismo donde había visto crecer a Patricia cuando era niña, donde había jugado con mis nietos cuando aún me visitaban los fines de semana. Miré las fotografías que tenía sobre la mesita de centro. Raúl y yo cuando éramos niños, sonriendo sin saber que la vida nos separaría. Patricia en su graduación de la universidad, cuando aún me llamaba papi y me pedía consejos. Sebastián y Sofía en sus primeras navidades, cuando yo era simplemente el abuelo Miguel y no el hombre del que había que mantenerse alejado. ¿Qué había pasado? ¿En qué momento mi vida se había desmoronado de esta manera? ¿Era realmente todo mi culpa, como decía Patricia? ¿O había algo más en esta historia que yo no estaba viendo? Me quedé despierto hasta muy tarde esa noche, tratando de recordar cada detalle, cada conversación, cada momento que hubiera podido llevar mi familia a este punto de ruptura. Lo que no sabía es que al día siguiente, cuando el abogado de Raúl me llamara para leer su testamento, toda mi vida cambiaría una vez más. Y tal vez, solo tal vez, comenzaría a entender la verdad detrás de todo este dolor. El teléfono sonó a las 8:30 de la mañana del día siguiente. Yo estaba sentado en la mesa de mi pequeña cocina, removiendo sin ganas una taza de café que ya se había enfriado, cuando el timbre estridente me sacó de mis pensamientos. «Bueno», contesté con voz ronca. Había dormido apenas 3 horas. «¿Don Miguel Herrera?» «Sí, soy yo. Buenos días. Habla el licenciado Fernández, abogado del señor Raúl Herrera. Lamento mucho la pérdida de su hermano». Mi corazón se aceleró. ¿Por qué me llamaba el abogado de Raúl? En los últimos años, cualquier asunto legal de mi hermano había sido manejado sin que yo me enterara. «Gracias, licenciado. ¿En qué le puedo ayudar?» «Necesito verlo urgentemente, don Miguel. Es sobre el testamento de su hermano. Digamos que hay ciertas disposiciones que requieren su presencia inmediata». «¿Mi presencia?» «Licenciado, no sé si usted está enterado, pero mi hermano y yo no hemos tenido contacto en los últimos años. Dudo mucho que... Precisamente por eso necesito verlo, señor Herrera. Créame, es muy importante. ¿Podría venir a mi oficina esta tarde? Digamos a las 3. Algo en su tono de voz me hizo sentir que no tenía opción. «Está bien. ¿Me puede dar la dirección?» Avenida Insurgentes 1647, piso 8, oficina 804. Y don Miguel, venga preparado para algunas sorpresas. La línea se cortó, dejándome con más preguntas que respuestas. ¿Qué podía querer Raúl de mí después de muerto? ¿Qué sorpresas me esperaban? Pasé el resto de la mañana nervioso, dando vueltas por mi departamento como animal enjaulado. Intenté leer el periódico, ver televisión, organizar papeles, pero nada lograba distraerme de la ansiedad que me carcomía el estómago. A las 2:30 salí de casa. El tráfico de la Ciudad de México estaba especialmente denso esa tarde, y me tomó casi 1 hora llegar a la zona de Insurgentes Sur. La oficina del licenciado Fernández
Estaba en uno de esos edificios modernos de cristal que contrastaban con la arquitectura colonial del centro histórico. El elevador me llevó al 8º piso, donde una recepcionista joven me indicó que tomara asiento en la sala de espera. Las paredes estaban cubiertas de diplomas y certificados legales que no me tranquilizaron en absoluto. «Don Miguel», escuché una voz masculina, «pase, por favor». El licenciado Fernández era un hombre de unos 50 años, calvo, con lentes y un traje gris impecable. Su oficina era amplia, con una vista panorámica de la ciudad que en otros momentos habría admirado. «Tome asiento, por favor», me dijo, señalando una silla frente a su escritorio de caoba. «¿Le ofrezco agua, café?» «Estoy bien, gracias». «Licenciado, ¿de qué se trata todo esto?» «Bueno, don Miguel, como le mencioné por teléfono, su hermano Raúl dejó un testamento con disposiciones muy específicas. Algunas de estas disposiciones lo involucran directamente a usted». Sacó una carpeta gruesa de uno de los cajones de su escritorio y la abrió sobre la mesa. «Antes de continuar, necesito preguntarle algo. ¿Cuándo fue la última vez que habló con su hermano?» «Hace unos 5 años. Intenté contactarlo varias veces después de eso, pero él no quería saber nada de mí». El licenciado asintió, tomando notas en un bloc amarillo. «¿Y sabe usted por qué se deterioró su relación?» La pregunta me incomodó. Era evidente que este hombre conocía más sobre mi vida familiar de lo que yo hubiera esperado. Fue complicado. Problemas familiares, mi divorcio, algunos malentendidos. ¿Malentendidos sobre una mujer llamada Rosa Delgado? El nombre me golpeó como un martillo. ¿Cómo sabía este abogado sobre Rosa? ¿Qué tiene que ver Rosa con todo esto? Mucho más de lo que usted imagina, don Miguel. Pero vayamos paso a paso. El licenciado Fernández tomó un sobre sellado que estaba dentro de la carpeta. Su hermano me pidió que le entregara esto personalmente. Es una carta que escribió para usted hace 6 meses, cuando le diagnosticaron el cáncer. ¿Cáncer? Raúl había muerto de cáncer y yo no lo sabía. Mi hermano había estado enfermo, probablemente sufriendo, y yo no tenía idea. Tomé el sobre con manos temblorosas. En el frente, con la letra clara de Raúl, estaba escrito: «Para Miguel, mi hermano». ¿La leo ahora? Es su decisión, pero le recomiendo que sí. Lo que dice ahí lo va a ayudar a entender mejor lo que viene después. Abrí el sobre cuidadosamente. Dentro había 2 hojas escritas a mano con la letra que conocía desde la infancia. Comencé a leer: «Miguel, si estás leyendo esto, significa que ya no estoy contigo y que el licenciado Fernández cumplió mi última voluntad de entregarte esta carta. Sé que deben haber pasado años desde la última vez que hablamos, y sé también que probablemente estás confundido sobre por qué me alejé de ti. Hermano, necesito que sepas la verdad. Durante todos estos años, yo creí una mentira sobre ti. Creí que habías sido capaz de hacer cosas terribles por dinero, que habías traicionado a nuestra familia, que habías destruido tu matrimonio por pura ambición. Patricia vino a verme hace 5 años. Estaba furiosa, llorando, contándome cosas sobre ti que me partieron el corazón. Me dijo que habías tenido una aventura con Rosa Delgado, la contadora de tu empresa. Me dijo que habías robado dinero de la herencia de la abuela para dárselo a esa mujer. Me dijo que por eso Elena te había dejado y que tú habías inventado mentiras sobre ella para quedarte con la custodia de Patricia. Yo le creí, Miguel. Le creí a nuestra sobrina porque estaba dolida y porque sonaba tan convincente, porque Patricia nunca me había mentido antes. Pero hace 6 meses, cuando el doctor me dijo que me quedaban pocos meses de vida, decidí investigar por mi cuenta. Contraté a un investigador privado. Quería estar seguro de que estaba haciendo lo correcto al mantenerte alejado de mi vida. Lo que descubrí me destrozó, hermano. Tuve que parar de leer. Las lágrimas habían comenzado a nublar mi vista. El licenciado Fernández me pasó una caja de pañuelos desechables. Tómese su tiempo, don Miguel. Respiré profundo y continué. Miguel, Rosa Delgado jamás fue tu amante. Rosa era una mujer con problemas serios de ludopatía que robó dinero de la empresa donde trabajaban. Cuando tú descubriste el robo, en lugar de denunciarla inmediatamente, trataste de ayudarla. Le diste dinero de tu propio bolsillo para que pagara sus deudas, esperando que se rehabilitara. Cuando Elena se enteró de que le habías dado dinero a Rosa sin consultarle, se enojó mucho. Pero no porque creyera que tenías una aventura, sino porque no podían permitirse ese gasto con la hipoteca de la casa y los gastos de Patricia. El investigador me enseñó los registros bancarios, Miguel.
Todo el dinero que le diste a Rosa salió de tu cuenta personal, de los ahorros que habías juntado durante años trabajando horas extras. Nunca tocaste la herencia de la abuela. Esa historia fue una completa mentira. También descubrí que Elena nunca te acusó de infidelidad. Ella se fue porque sentía que ya no podían comunicarse, que tú te habías vuelto muy callado y distante después del problema con Rosa. Se fue porque pensó que ya no la amabas. Y tú, mi hermano noble y terco, nunca les contaste la verdad completa a Elena ni a Patricia. Nunca les dijiste que habías ayudado a Rosa porque ella tenía 2 hijos pequeños y había amenazado con quitarse la vida si perdía su trabajo. Nunca les dijiste que habías vendido el carro de la abuela, el que tanto querías, para conseguir el dinero. Guardaste el secreto porque creías que protegías a Rosa y perdiste a tu familia en el proceso. Miguel, Patricia no sabe la verdad. Ella construyó su propia versión de los hechos basada en los chismes de la oficina y en su dolor por el divorcio. Y yo, como un idiota, le ayudé a construir esa mentira alejándome de ti. Perdóname, hermano. Perdóname por no confiar en ti. Perdóname por creer que el hombre que me enseñó a andar en bicicleta, que me defendió de los abusivos en la escuela, que trabajó 2 empleos para pagar mis estudios, era capaz de traicionar a su propia familia. Te amo, Miguel. Siempre te he amado. Y me voy de este mundo con el corazón roto por haber perdido 5 años de hermandad contigo. La carta terminaba ahí, pero había una postdata. PD. Le pedí al licenciado Fernández que te entregara algo más que te va a sorprender. Espero que sea el comienzo de tu camino de regreso a la familia. Espero que Patricia y los niños puedan conocer al verdadero Miguel, no al villano que inventamos entre todos. Dejé caer la carta sobre el escritorio y me cubrí el rostro con las manos. 5 años. 5 años de silencio, de dolor, de sentirme culpable por algo que nunca había hecho mal. 5 años creyendo que mi familia me odiaba por razones justas. Don Miguel, dijo suavemente el licenciado Fernández, ¿está listo para escuchar el resto? Asentí sin levantar la cabeza. Su hermano le dejó algo en su testamento, algo que él consideraba su manera de pedirle perdón. Sacó otro documento de la carpeta. Raúl Herrera le hereda a usted la mitad de su patrimonio. Eso incluye la casa de la colonia Doctores donde vivía con Esperanza, una cuenta de ahorros de casi 800,000 pesos y algo más importante aún. Levantó la vista hacia él. ¿Qué cosa? Su hermano tenía en su poder todos los documentos que prueban la verdad sobre el caso de Rosa Delgado. Registros bancarios, testimonios, reportes del investigador privado. Todo está aquí y ahora es suyo. Me entregó una segunda carpeta, más gruesa que la primera. También dejó instrucciones muy específicas sobre cómo quería que se usara esta información. Él quería que usted tuviera las herramientas para limpiar su nombre ante Patricia y los nietos. ¿Esperanza sabe todo esto? Ella sabía que había un testamento que lo beneficiaba a usted, pero no conoce los detalles completos. Su hermano me pidió que primero hablara con usted, que le diera la opción de decidir cómo manejar la situación. Me quedé en silencio durante varios minutos, procesando todo lo que acababa de escuchar. Raúl había descubierto la verdad. Mi hermano había muerto sabiendo que yo no era el villano de la historia. ¿Qué hago ahora, licenciado? Eso depende de usted, don Miguel. Puede usar esta información para confrontar a Patricia con la verdad. Puede pedirme que organice una reunión familiar donde se revelen todos los hechos. O puede guardar todo esto y seguir viviendo con el peso de una culpa que nunca fue suya. ¿Y si Patricia no me cree? ¿Y si piensa que los documentos son falsos? Los documentos son irrefutables, don Miguel. Están certificados, notariados, verificados por profesionales. Pero tiene razón en una cosa. Patricia va a necesitar tiempo para procesar todo esto. Va a ser difícil para ella aceptar que se equivocó durante tantos años. Tomé las 2 carpetas y me puse de pie. Necesito tiempo para pensar, por supuesto, pero don Miguel, hay algo más que debe saber. ¿Qué cosa? Su hermano también le dejó una condición en el testamento. Si usted acepta la herencia, tiene que comprometerse a usar parte del dinero para buscar a Rosa Delgado. ¿Rosa? ¿Por qué? Al parecer, después de que usted la ayudó, ella logró rehabilitarse de su adicción al juego. Se mudó a Guadalajara, se casó, tuvo más hijos, pero nunca dejó de sentirse culpable por haber sido la causa de la destrucción de su matrimonio, aunque fuera indirectamente. Raúl habló con ella. Sí, el investigador privado la localizó.
Rosa lleva años queriendo buscar a usted para pedirle perdón y para agradecerle que la salvara la vida, pero no se atrevía porque pensaba que usted la odiaba. La ironía de la situación me golpeó como una bofetada. Rosa había pasado años sintiéndose culpable por algo que no era su culpa, igual que yo. ¿Dónde está ahora? Tengo su dirección aquí. Su hermano quería que ustedes dos se reencontraran, que se dieran cuenta de que ambos fueron víctimas de las circunstancias, no villanos. Salí de la oficina del licenciado Fernández con más respuestas de las que había tenido en 5 años, pero también con más dudas que nunca. ¿Cómo le iba a explicar todo esto a Patricia? ¿Cómo iba a hacer que entendiera que la versión de la historia que había construido en su mente no era real? Si esta situación te resulta familiar de alguna manera, me gustaría saber desde qué lugar del mundo estás siguiendo esta historia, porque a veces los malentendidos familiares son más comunes de lo que creemos. Esa noche, sentado en mi sillón con las carpetas sobre mis piernas y la carta de Raúl en mis manos, entendí que tenía una decisión que tomar. Podía seguir viviendo como el villano de una historia que nunca escribí, o podía luchar por recuperar a mi familia usando las armas que mi hermano me había dejado. Pero, ¿estaría preparado para las consecuencias de decir la verdad después de tantos años de silencio? Pasé 3 noches sin dormir después de mi reunión con el licenciado Fernández. Las carpetas que contenían la verdad sobre mi vida estaban sobre la mesa del comedor, como si fueran bombas de tiempo esperando explotar. Cada vez que las miraba, sentía una mezcla de alivio y terror. El viernes por la mañana, tomé la decisión más difícil de mi vida. Iba a buscar a Patricia. Sabía que ella trabajaba en una firma de consultoría empresarial en Santa Fe, uno de esos complejos de oficinas modernas donde todo el mundo anda con prisa y trajes caros. Había manejado hasta allá un par de veces en los últimos años, pero nunca me había atrevido a subir a buscarla. Esta vez sería diferente. A las 12 del día llegué al edificio corporativo donde trabajaba mi hija. El lobby era impresionante, con techos altos, mármol por todos lados y una fuente en el centro que hacía ruidos relajantes. Me acerqué a la recepción, donde una joven con una sonrisa profesional me preguntó en qué podía ayudarme. Busco a la licenciada Patricia Herrera. Soy su padre. La recepcionista revisó su computadora. ¿Tiene cita con la licenciada Herrera? No, pero es muy urgente. Es un asunto familiar. Permítame llamarla. Mientras esperaba, revisé mentalmente lo que iba a decirle. Patricia, necesitamos hablar. Tu tío Raúl me dejó algo antes de morir. La verdad, sonaba demasiado dramático. Hija, me equivoqué en muchas cosas, pero no en las que tú crees. Sonaba a justificación. Señor Herrera, la recepcionista me sacó de mis pensamientos. La licenciada dice que está en una reunión importante y no puede recibirlo. Le dijo que soy su padre. Sí, señor. Esas fueron sus instrucciones exactas. El rechazo me dolió, pero no me sorprendió. Patricia había construido muros muy altos alrededor de su vida para mantenerme fuera. ¿A qué hora sale de trabajar? No puedo darle esa información, señor. Lo siento. Decidí esperarla en el estacionamiento. Me senté en mi viejo Tsuru azul, con las carpetas en el asiento del copiloto, y esperé. A las 6:30 de la tarde la vi salir. Caminaba rápido hacia su BMW blanco, hablando por teléfono, con esa actitud ejecutiva que había desarrollado con los años. Me bajé del carro y caminé hacia ella. Patricia, por favor, solo 5 minutos. Ella me vio y colgó el teléfono inmediatamente. Su expresión se endureció. ¿Me estás siguiendo ahora? ¿En serio llegaste a este punto? Necesito hablar contigo. Es sobre tu tío Raúl. No tengo nada que hablar contigo sobre mi tío. Ya está muerto. ¿Qué más quieres? Él me dejó algo antes de morir. Una carta. Documentos. La verdad sobre lo que pasó hace 5 años. Patricia se detuvo con las llaves del carro en la mano. ¿Qué verdad? ¿Otra versión de tus mentiras? Saqué la carta de Raúl de una de las carpetas y se la extendí. Lee esto, por favor. Es de puño y letra de tu tío. Ella miró el sobre sin tomarlo. No voy a leer nada que tú me traigas. No es de mí, Patricia, es de Raúl. Él descubrió la verdad antes de morir. Descubrió que todo lo que creías sobre mí era mentira. ¡Basta ya!, gritó, llamando la atención de otras personas en el estacionamiento. Basta con tus manipulaciones. Mi tío está muerto y no puede defenderse de tus inventos. ¿Inventos? Saqué mi teléfono celular. Aquí tengo el número del licenciado Fernández, su abogado. Llámale tú misma. Pregúntale sobre el testamento, sobre la carta,
sobre todo lo que Raúl descubrió. Patricia me miró con desconfianza, pero pude ver una chispa de curiosidad en sus ojos. ¿Qué supuestamente descubrió? Que Rosa Delgado nunca fue mi amante, que yo nunca robé dinero de la herencia de la abuela, que tu madre no me dejó por infidelidad, que todo lo que has creído durante 5 años fue una construcción basada en chismes y malentendidos. Estás loco. Lee la carta, Patricia. Solo eso. Si después de leerla piensas que estoy loco, jamás te vuelvo a molestar. Te lo juro por la memoria de mi hermano. Hubo un silencio largo. Patricia miró la carta, me miró a mí, luego miró alrededor del estacionamiento como si estuviera evaluando sus opciones. 3 minutos, dijo finalmente tomando el sobre. 3 minutos, y después te largas de aquí. Se apoyó contra su carro y comenzó a leer. Yo me quedé parado a una distancia prudente, observando cómo su expresión cambiaba con cada párrafo. Primero confusión, después sorpresa, luego algo que parecía dolor. Cuando terminó de leer, dobló la carta cuidadosamente y me la devolvió. Esta carta podría ser falsa. El licenciado Fernández tiene los originales. También tiene todos los documentos que prueban lo que dice la carta. Registros bancarios, testimonios, reportes del investigador privado que Raúl contrató. Patricia se quedó callada durante varios minutos. Pude ver que estaba luchando internamente, tratando de procesar información que contradecía todo lo que había creído durante años. Aunque esto fuera cierto, dijo finalmente, ¿por qué nunca me dijiste la verdad? ¿Por qué dejaste que creyera todas esas cosas horribles sobre ti? Porque pensé que protegía a Rosa. Ella tenía hijos, Patricia. Había amenazado con suicidarse si perdía su trabajo. Yo pensé que podía ayudarla sin que nadie más saliera lastimado. Pero salimos lastimados. Yo salí lastimada. Mis hijos salieron lastimados. Mamá salió lastimada. Lo sé, y ese es el error más grande de mi vida. Debí haber confiado en ustedes desde el principio. Debí haber sido honesto. Patricia comenzó a caminar en círculos pequeños, como hacía cuando era niña y estaba nerviosa. Todo este tiempo yo creí que tú habías elegido a otra mujer por encima de nosotros. Creí que habías destruido nuestra familia por dinero y por sexo. Nunca, hija. Jamás habría hecho algo así. Pero ¿por qué el tío Raúl me creyó tan fácilmente? ¿Por qué no investigó antes? Porque estabas dolida. Porque él te amaba y quería protegerte. Porque a veces es más fácil creer en un villano claro que aceptar que las cosas simplemente se complicaron. Patricia se recargó contra su carro y se llevó las manos a la cara. Dios mío, ¿qué he hecho? Lo que cualquier hija habría hecho. Protegiste a tu familia de alguien que creías que los había lastimado, pero te lastimé a ti. Te alejé de tus nietos. Hice que el tío Raúl dejara de hablarte. Hice que toda la familia pensara que eres un monstruo. Lo sé, comenzó a llorar. No ese llanto controlado que había visto en el funeral, sino un llanto profundo, desde el alma. Papá, perdóname. Por favor, perdóname. Me acerqué a ella lentamente, como si fuera un animal herido que podría salir corriendo en cualquier momento. No hay nada que perdonar, mi amor. Tú actuaste con la información que tenías, pero debí haberte preguntado directamente. Debí haberte dado la oportunidad de defenderte. Patricia, tenías 20 años cuando pasó todo esto. Acababa de divorciarse tus padres. Era normal que estuvieras confundida y enojada. Nos abrazamos ahí, en el estacionamiento de su oficina, mientras el sol se ocultaba detrás de los edificios de Santa Fe. Era el primer abrazo que compartíamos en más de 2 años. ¿Qué vamos a hacer ahora?, me preguntó entre sollozos. No lo sé, pero podríamos empezar por la verdad. Podríamos empezar por ser honestos el uno con el otro. Los niños, Sebastián y Sofía. Ellos también han crecido creyendo que tú, lo sé. ¿Cómo les voy a explicar que su abuelo no es el hombre malo de la historia? Despacio, con paciencia, y solo si tú quieres. No voy a presionarte para que hagas nada, Patricia. Ella se separó de mí y me miró a los ojos. ¿Sabes qué es lo que más me duele de todo esto? ¿Qué? Que perdimos 5 años. 5 años que no voy a poder recuperar. 5 años en los que mis hijos crecieron sin conocer realmente a su abuelo. 5 años en los que tú has estado solo, cargando con una culpa que no era tuya. Pero no hemos perdido el futuro, hija. Todavía podemos construir algo nuevo. ¿De verdad lo crees? Quiero creerlo, pero va a tomar tiempo. Va a ser difícil para todos.
Patricia asintió y se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. ¿Me das tu número de teléfono? El real, no el que tenía antes. ¿Para qué? Para llamarte, para empezar a conocerte otra vez, para que conozcas a tus nietos como son ahora, no como los recuerdas. Le di mi número y ella me dio el suyo. Patricia, hay algo más que necesitas saber. ¿Qué cosa? Rosa Delgado. Raúl también la encontró. Ella quiere hablar conmigo. Quiere explicarme su versión de lo que pasó. ¿Vas a ir a verla? No lo sé. Forma parte del testamento de tu tío. Él quería que Rosa y yo habláramos, que nos diéramos cuenta de que ambos fuimos víctimas de las circunstancias. ¿Puedo ir contigo? Creo que también necesito escuchar su versión. La propuesta me sorprendió. ¿Estás segura? No, pero creo que es lo correcto. Si vamos a empezar de nuevo, necesito conocer toda la verdad, toda. Esa noche, por primera vez en años, me fui a dormir con una sensación de esperanza en el pecho. Patricia me había perdonado. Mi hija sabía la verdad, pero sabía también que el camino hacia la reconciliación completa iba a ser largo y complicado. ¿Alguna vez te has encontrado en una situación donde tuviste que enfrentar la verdad después de años de creer en una mentira? Me gustaría saber desde qué ciudad del mundo me acompañas en esta parte de la historia. Sebastián y Sofía todavía no sabían nada. Elena, mi exesposa, tampoco. Y Rosa Delgado estaba en Guadalajara, esperando una conversación que podría cambiar nuestras vidas para siempre. Pero por primera vez en 5 años, sentí que tenía una familia a la cual regresar. 2 semanas después de mi reconciliación con Patricia, estábamos subiendo a un autobús en la terminal del norte con destino a Guadalajara. El viaje duraría 6 horas, tiempo suficiente para que ambos siguiéramos procesando todo lo que había cambiado en nuestras vidas. Patricia había hablado con Sebastián y Sofía 3 días antes. No había sido fácil. Sebastián, con sus 18 años, había recibido la noticia con escepticismo. ¿Cómo sabemos que no está inventando todo esto para regresar a la familia?, había preguntado. Sofía, más emocional, había llorado al darse cuenta de que había juzgado mal a su abuelo durante años. ¿Nerviosa?, le pregunté a Patricia mientras el autobús salía de la ciudad. Aterrorizada, admitió. No sé qué esperar de esta mujer. Durante años la imaginé como la villana que destruyó nuestro hogar. Rosa no destruyó nada, hija. Yo tomé las decisiones que tomé. Ella solo era una mujer con problemas que necesitaba ayuda. Lo sé, papá. Racionalmente lo entiendo, pero los sentimientos no siempre siguen la lógica. El paisaje de la carretera México-Guadalajara desfilaba por las ventanillas, campos de agave, pequeños pueblos, montañas que se perdían en el horizonte. Había algo simbólico en ese viaje, como si estuviéramos atravesando no solo el territorio físico, sino también el emocional. ¿Te acuerdas de cuando íbamos a Guadalajara cuando eras niña?, le pregunté. Sí, para visitar a los primos de mamá. Siempre me comprabas muñecas de barro en Tlaquepaque, y tú siempre insistías en cargar la muñeca más grande, aunque fuera más pesada que tú. Patricia sonrió, uno de esos raros momentos en que el pasado no dolía sino que consolaba. Papá, ¿puedo preguntarte algo que siempre me intrigó? Claro, cuando pasó todo lo de Rosa, ¿por qué mamá y tú no lucharon más por el matrimonio? Quiero decir, si no había infidelidad, si era solo un problema de comunicación. La pregunta me golpeó en el estómago. Era algo que me había preguntado 1000 veces durante estos años. Tu madre y yo, suspiré profundamente. Llevábamos tiempo teniendo problemas, Patricia. El asunto de Rosa fue solo la gota que derramó el vaso. Yo trabajaba demasiado. Ella se sentía sola. Cuando comencé a llegar tarde por ayudar a Rosa con sus problemas, cuando empecé a mentir sobre dónde estaba el dinero que le prestaba, tu madre interpretó mi comportamiento como señales de que había alguien más. Pero podrías haberle explicado, debí haberlo hecho. Pero Rosa me había hecho prometer que no le contaría a nadie sobre su adicción al juego. Tenía miedo de que la despidieran, de perder a sus hijos. Y yo pensé que podía manejar todo solo. Siempre fuiste muy orgulloso, papá. Demasiado orgulloso. Y eso me costó mi matrimonio y casi me cuesta a mi familia. El autobús se detuvo en una estación de servicio en Querétaro. Compramos café y seguimos el viaje. Patricia había traído una libreta donde había anotado todas las preguntas que quería hacerle a Rosa. ¿Qué le vas a preguntar?, quise saber. ¿Por qué nunca dijo la verdad cuando todo se complicó? ¿Por qué dejó que creyéramos lo peor de ti? ¿Por qué no trató de aclarar las cosas? Patricia,
Recuerda que Rosa también era víctima de sus propias circunstancias. La adicción al juego es una enfermedad seria. Lo sé, pero aún así, podría haber hablado. Llegamos a Guadalajara cuando el sol comenzaba a ocultarse. Rosa nos había citado en un café de la colonia americana, cerca de la avenida Chapultepec. Tomamos un taxi desde la terminal y durante todo el trayecto sentí cómo los nervios se apoderaban de mí. ¿Cómo sería Rosa después de todos estos años? ¿Habría cambiado? ¿Seguiría siendo la mujer frágil y desesperada que una vez me suplicó que no la denunciara por robar dinero de la empresa? El café se llamaba La Tostadura y tenía un ambiente bohemio, con plantas colgantes, música jazz suave y el aroma intenso del café recién molido. La reconocí inmediatamente, aunque se veía diferente. Rosa Delgado ya no era la mujer demacrada y nerviosa que recordaba. A los 45 años se veía serena, con el cabello castaño recogido en una cola de caballo, vestida con ropa sencilla pero elegante. Estaba sentada en una mesa del fondo, con una taza de café entre las manos. Cuando nos vio entrar, se puso de pie y caminó hacia nosotros con paso vacilante. «Miguel», dijo simplemente, y su voz sonaba más madura, más estable. «Rosa». Nos dimos un abrazo breve, incómodo. Patricia se mantuvo a mi lado, observando cada detalle del intercambio. «Esta es mi hija, Patricia», dije. «Patricia». Rosa extendió la mano. «He escuchado mucho de ti. Lamento mucho las circunstancias en las que nos conocemos». Patricia le dio la mano sin entusiasmo. «Señora Delgado». Nos sentamos los tres alrededor de la mesa redonda. Rosa pidió otro café para Patricia y yo, y durante varios minutos nos limitamos a intercambiar cortesías sobre el viaje, el clima, la ciudad. Finalmente, Rosa rompió el hielo. «Miguel, cuando el investigador de tu hermano me contactó pensé que era una broma cruel. Durante todos estos años he vivido con la culpa de haber destruido tu familia». «Tú no destruiste nada, Rosa». «Claro que sí. Si yo no hubiera robado ese dinero, si no hubiera sido tan cobarde, si hubiera enfrentado mis problemas de frente en lugar de esconderme detrás de ti, todos tomamos las decisiones que creímos correctas en ese momento». La interrumpí. Patricia se inclinó hacia adelante. «Señora Delgado, durante 5 años creí que usted había tenido una aventura con mi papá. Creí que él había robado dinero de nuestra familia para dárselo a usted. Creí que usted había destruido el matrimonio de mis padres». Rosa bajó la cabeza, claramente avergonzada. «Lo sé, y entiendo por qué lo creíste. Las apariencias estaban en mi contra, pero usted sabía la verdad. Sabía que mi papá solo estaba tratando de ayudarla. ¿Por qué nunca habló?» Rosa levantó la vista y miró directamente a Patricia. «Porque era una cobarde, porque tenía miedo, porque cuando tu papá me ayudó, yo estaba en el punto más bajo de mi vida. Había perdido más de 200,000 pesos en el casino. Había falsificado documentos de la empresa para cubrir los faltantes. Había mentido a mi esposo durante meses». Se detuvo para tomar un sorbo de café, con las manos ligeramente temblorosas. «Cuando tu papá descubrió las irregularidades en las cuentas, yo pensé que mi vida había terminado. Literalmente pensé en quitarme la vida antes que enfrentar las consecuencias. ¿Por eso amenazó con suicidarse?», preguntó Patricia. «No era una amenaza vacía. Ya había comprado las pastillas, ya había escrito las cartas de despedida para mis hijos. Tu papá llegó a mi casa esa noche porque había notado que me veía muy mal en la oficina». Rosa se volvió hacia mí. «¿Te acuerdas de esa noche, Miguel? Encontraste las pastillas en mi mesa de noche». «Me acuerdo», dije en voz baja. «Hablamos hasta las 5 de la mañana. Tú me convenciste de que mis hijos me necesitaban. Me dijiste que la adicción al juego era una enfermedad, no un defecto moral. Me dijiste que había tratamiento, que había esperanza». Patricia nos miraba con una mezcla de fascinación y dolor. «Pero, señora Delgado, cuando todo se complicó, cuando la gente comenzó a especular sobre la relación entre ustedes, ¿por qué no aclaró las cosas? Porque para entonces yo ya me había ido de la ciudad. Miguel me había conseguido el dinero para pagar mis deudas más urgentes, pero también me había dicho que tenía que cambiar completamente de vida, que tenía que alejarme de los casinos, de las tentaciones. Él le pidió que se fuera, me lo sugirió, y tenía razón. No podía recuperarme en el mismo ambiente donde había desarrollado mi adicción». Rosa sacó una fotografía de su bolso y la puso sobre la mesa. Era una foto familiar. Ella con un hombre mayor y 3 niños. «Este es mi esposo actual, Alberto, y estos son mis hijos. Los 2 mayores de mi primer matrimonio.
y la pequeña que tuvimos juntos. Se ve feliz, comenté. Lo soy. Llevo 8 años sin apostar ni un peso. Alberto sabe toda mi historia. Mis hijos también. He construido una vida basada en la honestidad. Patricia tomó la fotografía y la examinó cuidadosamente. ¿Por qué decidió hablar ahora? ¿Por qué no hace 5 años, cuando todo se volvió tan complicado para mi papá? Porque hace 5 años yo apenas me estaba recuperando. Seguía sintiéndome muy frágil, muy avergonzada. Y honestamente, no sabía que Miguel estaba sufriendo tanto por mi culpa. Rosa me miró con lágrimas en los ojos. Yo pensé que tu familia eventualmente entendería que tú habías sido un héroe, no un villano. Pensé que la verdad saldría a la luz naturalmente. Pero no salió, dijo Patricia. No. Y cuando me enteré por el investigador de lo que había pasado, de cómo tu tío Raúl se había alejado de Miguel, de cómo tú habías cortado la relación con tu papá, me rompió el corazón. Hubo un silencio largo. El café se había llenado de gente joven, estudiantes universitarios, parejas en citas románticas. La vida normal de una ciudad normal, muy diferente al drama que nosotros estábamos viviendo. Señora Delgado, dijo finalmente Patricia, necesito que me prometa algo. ¿Qué cosa? Si alguna vez mis hijos, o cualquier persona, le pregunta sobre lo que pasó hace 5 años, necesito que diga la verdad, toda la verdad. Mi papá ha sufrido suficiente por protegerla a usted. Rosa asintió solemnemente. Te lo prometo, Patricia. Y si necesitas que escriba una carta, que hable con alguien específico, que testifique de alguna manera, lo haré. Es lo menos que puedo hacer. Hay algo más, agregué. Patricia, Rosa quiere conocer a Sebastián y Sofía. Quiere que ellos escuchen directamente de ella lo que pasó. ¿Estarían dispuestos?, preguntó Rosa. Sé que es mucho pedir después de todo este tiempo. Patricia reflexionó durante un momento. Sebastián está estudiando para ser psicólogo. Creo que le interesaría conocer su historia, especialmente la parte sobre la recuperación de la adicción. Sofía es más emocional. Le va a costar más trabajo. Lo entiendo perfectamente. Si has vivido alguna situación similar, donde tuviste que confrontar malentendidos familiares profundos, me encantaría saber desde qué lugar del mundo estás siguiendo esta historia. Esa noche, Patricia y yo nos hospedamos en un hotel cerca del centro histórico de Guadalajara. Cenamos en silencio, procesando todo lo que habíamos escuchado. ¿Cómo te sientes?, le pregunté cuando íbamos de regreso al hotel. Confundida, aliviada, triste, todo al mismo tiempo. Es normal. Papá, ¿crees que mamá debería saber la verdad también? La pregunta me tomó por sorpresa. Elena, mi ex esposa, la mujer que una vez amé más que a nada en el mundo y que se había ido creyendo que yo la había traicionado. No lo sé, hija. Esa es una decisión que tendrás que tomar tú. ¿Tú querrías hablar con ella? Me gustaría pedirle perdón. Me gustaría que supiera que nunca la engañé, pero después de tantos años, no sé si valdría la pena. Patricia se detuvo frente al hotel y me tomó de la mano. Papá, creo que todos merecemos saber la verdad. Mamá, Sebastián, Sofía, los tíos, los primos, todos. ¿Estás segura de que quieres hacer eso? Estoy segura de que no puedo vivir con más mentiras. Ya tuvimos suficiente dolor por malentendidos. Esa noche me quedé despierto mucho tiempo, mirando por la ventana las luces de Guadalajara, pensando en todo lo que había cambiado en las últimas semanas. Mi hermano Raúl había muerto, pero su último regalo me había devuelto a mi hija. Rosa había hablado después de años de silencio. Patricia estaba dispuesta a luchar por reconstruir nuestra familia, pero sabía que lo más difícil estaba por venir: enfrentar a Elena y tratar de explicarle 5 años después por qué nuestro matrimonio se había terminado por razones que no eran las que ella creía. De regreso a la Ciudad de México, Patricia y yo habíamos acordado que era momento de hablar con Elena. Mi exesposa vivía ahora en una colonia residencial en el sur de la ciudad, en una casa que había comprado después del divorcio, con el dinero que le correspondió en la repartición de bienes. ¿Estás seguro de que quieres que esté presente cuando hables con mamá?, me preguntó Patricia mientras manejábamos hacia la casa de Elena un sábado por la mañana. Necesito que estés ahí, hija. Necesito un testigo de que le estoy diciendo la verdad. Durante el viaje desde Guadalajara, Patricia había llamado a Elena para pedirle una reunión urgente. No le había explicado el motivo exacto, solo que era algo relacionado conmigo y con información nueva sobre nuestro divorcio.
Elena había aceptado, aunque con reticencia. No sé qué más podríamos tener que hablar tu papá y yo, había dicho. Pero si es importante para ti, está bien. La casa de Elena era pequeña pero acogedora, con un jardín bien cuidado y macetas de flores en el porche. Cuando tocamos el timbre, mi corazón se aceleró. No había visto a mi exesposa en más de un año, desde la graduación de preparatoria de Sofía. Elena abrió la puerta vestida con ropa casual, jeans, una blusa azul cielo y el cabello castaño más corto de como lo recordaba. A los 57 años, seguía siendo una mujer atractiva, aunque pude notar líneas de expresión que no tenía cuando estábamos casados. Miguel me saludó con cortesía fría. Patricia. Hola, Elena. Gracias por recibirnos. Pasen, por favor. La sala estaba decorada con muebles nuevos que yo no reconocía. Había fotografías de Patricia y los nietos por todas partes, pero ninguna foto donde yo apareciera. Era como si hubieran borrado mi existencia de la historia familiar. ¿Les ofrezco café? ¿Agua? Café estaría bien, dijo Patricia. Mientras Elena preparaba el café en la cocina, Patricia y yo nos sentamos en el sofá de la sala. Pude escuchar cómo mi exesposa movía tazas y cucharitas, retrasando el momento inevitable de la conversación. Aquí tienen. Elena regresó con una charola con 3 tazas de café y azúcar. Se sentó en el sillón individual frente a nosotros, manteniendo la distancia. Bueno, Patricia me dijo que tenían algo importante que decirme. ¿De qué se trata? Patricia miró hacia mí, esperando que yo comenzara. Elena, se trata de Rosa Delgado. La expresión de mi exesposa cambió inmediatamente. Sus ojos se endurecieron y su postura se volvió defensiva. ¿Rosa Delgado? ¿En serio, Miguel? Después de todos estos años vienes a hablarme de esa mujer. Necesito que sepas la verdad sobre lo que pasó con ella. Ya sé la verdad. Te fuiste con ella. Gastaste el dinero de nuestra familia en ella. Destruiste nuestro matrimonio por ella. Mamá, intervino Patricia. Nada de eso es cierto. Elena se volvió hacia su hija con sorpresa. ¿Qué quieres decir con que nada de eso es cierto? Patricia sacó la carta de Raúl de su bolso. Antes de morir, el tío Raúl investigó toda la historia. Descubrió que todo lo que creíamos sobre papá era mentira. ¿Qué clase de mentira? Papá nunca tuvo una aventura con Rosa Delgado. Nunca robó dinero de la familia. Solo estaba tratando de ayudar a una compañera de trabajo que tenía problemas de adicción al juego. Elena tomó la carta con manos temblorosas y comenzó a leer. Durante varios minutos, el único sonido en la sala fue el tic-tac del reloj de pared y el ocasional sorbo de café. Cuando terminó de leer, Elena dobló la carta cuidadosamente y me miró con una expresión que no podía descifrar. ¿Es cierto esto, Miguel? Es cierto. ¿Nunca tuviste una aventura con esa mujer? Nunca, Elena. Jamás te fui infiel. Jamás gasté dinero de nuestra familia en otra mujer. Elena se quedó callada durante largo rato, procesando la información. Pero tú actuabas de manera muy extraña en esos últimos meses. Llegabas tarde, mentías sobre dónde habías estado, recibías llamadas a todas horas, porque Rosa estaba en crisis, porque había amenazado con suicidarse, porque yo pensé que podía ayudarla sin que nadie más tuviera que involucrarse. ¿Y por qué no me dijiste la verdad? Porque Rosa me había hecho prometerle que no le contaría a nadie sobre su adicción. Tenía miedo de perder su trabajo, de que le quitaran a sus hijos. Elena se puso de pie y comenzó a caminar por la sala. ¿Sabes lo que esto significa, Miguel? ¿Sabes lo que me estás diciendo? ¿Qué cosa? Que nuestro matrimonio se terminó por nada. Que me divorcié de ti por algo que nunca pasó. Que pasé 5 años odiándote por algo que nunca hiciste. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. Elena, nuestro matrimonio tenía otros problemas. El asunto de Rosa solo fue el detonante, pero llevábamos meses sin comunicarnos bien, «No», gritó. «No trates de justificar esto ahora. Nuestros otros problemas podríamos haberlos resuelto, pero yo creí que me habías engañado. Creí que habías elegido a otra mujer por encima de mí». Patricia se levantó del sofá. «Mamá, por favor, cálmate». «¿Calmarme? ¿Cómo quieres que me calme? Destruí mi matrimonio por una mentira». Elena se volvió hacia mí con furia. «¿Por qué no luchaste más? ¿Por qué cuando yo te acusé de tener una aventura no me dijiste la verdad? Porque había prometido proteger a Rosa. Porque pensé que podía explicártelo de otras maneras. Porque fui un idiota orgulloso que creyó que podía manejar todo solo». «Exacto. Fuiste un idiota orgulloso. Preferiste proteger a una extraña que salvar tu matrimonio». Elena no era una extraña.
Era una compañera de trabajo que necesitaba ayuda. Era una madre de familia que estaba a punto de quitarse la vida. Y yo era tu esposa. Yo era la madre de tu hija. Yo debería haber sido tu prioridad. La discusión se estaba intensificando. Patricia intentó intervenir nuevamente. Mamá, papá, por favor, esto no va a resolver nada. ¿Sabes qué es lo que más me duele de todo esto? Elena se acercó a mí señalándome con el dedo. Que me dejaste creer durante 5 años que no valía lo suficiente para ti. Que me dejaste pensar que había algo mal conmigo. Que por eso habías buscado a otra mujer. Elena, yo nunca... Sí lo hiciste. Cuando yo te preguntaba directamente si había alguien más, tú no me decías que no. Te quedabas callado, o cambias de tema, o me decías que era mi imaginación. Recordé esas conversaciones. Elena tenía razón. Cuando ella me preguntaba si había otra mujer, yo no podía decirle no categóricamente, porque técnicamente sí había otra mujer en mi vida, Rosa, pero no de la manera que Elena imaginaba. Tienes razón, admití. Debí haber sido más claro. ¿Más claro? Miguel, debiste haber sido honesto. Punto. Elena se sentó nuevamente, cubriéndose la cara con las manos. Dios mío, ¿qué he hecho con mi vida? Mamá. Patricia se sentó a su lado y la abrazó. No has hecho nada malo. Actuaste con la información que tenías, pero podría haber luchado más por nuestro matrimonio. Podría haber insistido más en conocer la verdad. Elena, dije suavemente, no te tortures con lo que podría haber sido. Los dos cometimos errores. ¿Errores? Miguel, tu error fue tratar de ayudar a alguien. Mi error fue destruir una familia basándome en sospechas. Hubo un silencio largo. Podía ver que Elena estaba reviviendo mentalmente todos esos meses difíciles antes del divorcio, reinterpretando cada conversación, cada discusión, cada momento de dolor. ¿Sebastián y Sofía saben todo esto?, preguntó finalmente. Patricia les explicó la situación. Sebastián sigue procesándola. Sofía quiere hablar conmigo, conocerme mejor. ¿Y tú qué quieres, Miguel? ¿Por qué decidiste contarme todo esto ahora? La pregunta me tomó por sorpresa. ¿Qué quería yo exactamente? Quiero que sepas que nunca te traicioné. Quiero que sepas que te amé hasta el último día de nuestro matrimonio. Quiero pedirte perdón por no haber confiado en ti cuando debí haberlo hecho. Elena me miró directo a los ojos por primera vez en toda la conversación. ¿Me estás pidiendo perdón a mí? Miguel, yo fui la que se fue. Yo fui la que pidió el divorcio. Yo fui la que le dijo a toda la familia que eras un infiel. Y tenías razones para creerlo. Yo te di esas razones con mi comportamiento, pero las razones estaban basadas en una interpretación incorrecta de los hechos. Patricia había estado escuchando todo en silencio, pero ahora habló. ¿Saben qué pienso? Que ambos fueron víctimas de las circunstancias, papá de su propio noble instinto de ayudar a otros, mamá de información incompleta y de años de problemas de comunicación en el matrimonio. Elena y yo la miramos. Continúa, le dije. Creo que ambos se amaban. Creo que el divorcio fue un malentendido gigantesco, pero también creo que han pasado 5 años. Ambos han cambiado, ambos han seguido adelante con sus vidas. Elena asintió lentamente. Patricia tiene razón. Miguel, me alegra saber la verdad. Me alegra saber que no me engañaste, pero no podemos dar marcha atrás al tiempo. No te estoy pidiendo que demos marcha atrás, le dije. Solo quería que supieras la verdad. Solo quería que supieras que nuestro matrimonio significó todo para mí. ¿Y qué hacemos ahora con esta información? Seguir adelante, pero ahora como adultos que se respetan mutuamente, no como enemigos que se odian por razones falsas. Elena se puso de pie y caminó hacia la ventana que daba al jardín. ¿Sabes qué es lo más extraño de todo esto? Que una parte de mí se siente aliviada. Durante todos estos años he cargado con la idea de que no fui suficiente para ti, de que había algo defectuoso en mí que te hizo buscar a otra mujer. Elena, tú siempre fuiste más que suficiente. Fuiste la mujer más extraordinaria que conocí. Sigue siendo verdad. Se volvió hacia mí con lágrimas en los ojos. Gracias por decirme eso. Aunque sea 5 años tarde. ¿Podemos ser amigos otra vez?, pregunté. Por Patricia, por los nietos, por nosotros mismos. Elena reflexionó durante un momento. Creo que podemos intentarlo. Pero va a tomar tiempo, Miguel. Va a tomar mucho tiempo. Tengo tiempo. ¿Has vivido alguna vez una situación donde tuviste que reconstruir la confianza con alguien importante después de años de malentendidos?
Me gustaría saber desde qué país estás siguiendo esta parte de la historia. Esa tarde, cuando Patricia y yo salíamos de la casa de Elena, sentí como si hubiera cerrado un capítulo doloroso de mi vida. No había recuperado a mi exesposa, pero había recuperado su respeto. Y para un hombre de 68 años, que había vivido 5 años cargando con culpas que no eran suyas, eso significaba todo. Pero sabía que aún me quedaba la prueba más difícil: reconstruir mi relación con mis nietos y demostrarles que su abuelo no era el villano que habían imaginado durante años. Que 3 meses habían pasado desde mi conversación con Elena. Durante ese tiempo, mi vida había cambiado de maneras que jamás imaginé posibles a los 68 años. Patricia y yo nos veíamos cada 2 semanas. Habían sido encuentros cautelosos al principio, como 2 extraños aprendiendo a conocerse otra vez. Pero gradualmente, comenzamos a recuperar esa conexión padre-hija que creí perdida para siempre. Sofía había sido la primera de mis nietos en acercarse. Una tarde de sábado, Patricia me había llamado. «Papá, Sofía quiere verte. Quiere hablar contigo a solas». Mi nieta menor había elegido reunirse conmigo en el parque de Chapultepec, el mismo lugar donde yo solía llevarla cuando era niña. La encontré sentada en una banca cerca del lago, ya no la adolescente tímida que recordaba, sino una joven de 15 años con ideas claras sobre el mundo. «Abuelo», me dijo cuando me senté a su lado, «mamá me contó todo, sobre Rosa Delgado, sobre el tío bisabuelo Raúl, sobre las mentiras. ¿Cómo te sientes al respecto?» Confundida, enojada, triste, se volvió a mirarme, pero no contigo, conmigo misma. «¿Por qué contigo? Porque durante años te traté mal, porque cuando me preguntabas por la escuela o tratabas de platicar conmigo, yo te respondía con monosílabos, porque pensé que eras un mal hombre. Sofía, tú tenías toda la razón de pensar eso, tenías la información que tu mamá tenía, pero debí haber tratado de conocerte mejor, debí haber hecho mis propias preguntas». Nos quedamos callados durante un rato, viendo cómo las familias paseaban en lanchas por el lago. «Abuelo, ¿me puedes contar cómo era mi papá cuando era niño?» Patricia había nacido cuando Elena y yo llevábamos 3 años de casados. Fueron años hermosos, llenos de esperanza y proyectos juntos. «Tu mamá era una niña muy curiosa», le conté. «Siempre hacía 1000 preguntas sobre todo. ¿Por qué el cielo es azul? ¿Por qué los perros no pueden hablar? ¿Por qué tú tienes que ir a trabajar?» Sofía sonrió. «Sigue siendo así. Cuando tenía tu edad, quería ser veterinaria. Se la pasaba rescatando animales heridos del parque y tratando de curarlos en casa. Tu abuela Elena se volvía loca con todos esos gatos y perros que aparecían en la cocina. ¿Por qué cambió de opinión? ¿Por qué estudió administración? Por el divorcio. Después de la separación, tu mamá decidió que necesitaba una carrera que le diera seguridad económica. No quería depender de nadie, nunca más». Sofía asintió pensativamente. «Abuelo, ¿tú todavía amas a la abuela Elena?» La pregunta me sorprendió por su directividad. «La amaré toda mi vida, Sofía. Pero amar a alguien no significa que puedas vivir con esa persona. Tu abuela y yo tuvimos nuestro momento, y fue hermoso. Ahora tenemos otros momentos, con otras personas». «¿Otras personas? ¿Tienes novia, abuelo?» Me reí. «No, mi amor, pero tengo a ti, a Sebastián, a tu mamá. Estoy reconstruyendo mi familia. Eso me hace más feliz que cualquier novia». Ese día marcó el inicio de mi relación renovada con Sofía. Comenzó a visitarme los domingos por la tarde. Hacíamos la tarea juntos, veíamos películas, cocinábamos. Lentamente, fui conociendo a la joven en la que se había convertido mi nieta. Sebastián fue más complicado. Su escepticismo natural, intensificado por sus estudios de psicología, lo hacía más cauteloso sobre toda la situación. «No es que no te crea, abuelo», me dijo cuando finalmente accedió a verme. «Es que he aprendido que la verdad siempre tiene muchas caras, y francamente, me cuesta trabajo entender por qué mamá construyó una versión tan dramática de los hechos». Estábamos en mi departamento, revisando juntos todos los documentos que Raúl me había dejado. Los registros bancarios, los reportes del investigador privado, las declaraciones de Rosa. «Tu mamá no construyó nada intencionalmente, Sebastián. Ella interpretó los hechos con la información limitada que tenía. Pero, abuelo, ¿no te parece sospechoso que tantas personas hayan llegado a las mismas conclusiones incorrectas? El tío bisabuelo Raúl, mamá, incluso algunos de tus amigos en el trabajo». Sebastián tenía razón. Era una pregunta que yo mismo me había hecho.
Creo que la gente tiende a completar las historias cuando les falta información. Yo actuaba de manera extraña, gastaba dinero que no podía explicar, llegaba tarde con excusas vagas. Era más fácil creer que tenía una aventura que imaginar la verdad compleja. ¿Y tú? ¿No te parece que podrías haber manejado las cosas de manera diferente? Por supuesto, debí haber confiado en tu abuela desde el principio. Debí haber buscado ayuda profesional para Rosa en lugar de tratar de ser su salvador. Debí haber sido honesto sobre mis limitaciones. Sebastián cerró la carpeta de documentos y me miró directo a los ojos. Abuelo, lo que me impresiona no es que hayas cometido errores, es que hayas sido capaz de vivir 5 años cargando con una culpa que no era completamente tuya. ¿Qué quieres decir? Que la mayoría de las personas en tu situación habrían hecho público todo esto hace años. Habrían peleado más por limpiar su nombre. Tú simplemente aceptaste el castigo. No tenía pruebas entonces. Solo tenía mi palabra contra las percepciones de todos los demás. Pero tenías la verdad. A veces la verdad no es suficiente, Sebastián. Mi nieto reflexionó durante un momento. ¿Sabes qué pienso? Que eres demasiado noble para tu propio bien. Y esa nobleza casi te cuesta a tu familia. Ese día Sebastián y yo comenzamos a construir algo nuevo. No la relación abuelo-nieto de su infancia, sino algo más maduro. Una amistad entre un hombre mayor y un joven adulto que compartían sangre y aparentemente una tendencia a analizar todo demasiado profundamente. El verdadero punto de inflexión llegó en diciembre durante las fiestas navideñas. Patricia me había invitado a cenar en Nochebuena en su casa. Sería la primera vez en 5 años que pasaría una festividad importante con mi familia. ¿Estás nervioso?, me preguntó Sofía mientras me ayudaba a elegir qué llevar de regalo. Aterrorizado, admití. ¿Por qué? Porque durante 5 años soñé con este momento. Y ahora que está aquí tengo miedo de que no sea tan perfecto como lo imaginé. Abuelo, no va a ser perfecto. Vamos a estar incómodos, vamos a tener momentos extraños. Probablemente alguien va a decir algo que lastime a alguien más sin querer, pero va a ser real. Y eso es mejor que perfecto. La cena fue exactamente como Sofía había predicho. Imperfecta, pero real. Elena estaba presente, cosa que me sorprendió. Patricia había pensado que sería bueno que todos estuviéramos juntos, como una familia funcional disfuncional, según sus palabras. Durante la cena hubo momentos de tensión. Elena y yo éramos corteses entre nosotros, pero había una distancia evidente. Sebastián hacía preguntas directas que a veces incomodaban a todos. Sofía trataba de mantener conversaciones ligeras que no siempre funcionaban. Pero también hubo momentos mágicos. Cuando Patricia sirvió el postre, mi flan favorito que había aprendido a hacer de mi madre, se le llenaron los ojos de lágrimas. No había hecho este flan desde que eras niña, me dijo. ¿Lo hiciste por mí? Lo hice porque quería que supieras que te hemos extrañado, que esta casa te ha extrañado. Después de la cena, cuando Elena se había ido y Patricia estaba recogiendo la cocina, me quedé en la sala con mis nietos. Sebastián estaba revisando su teléfono y Sofía estaba acomodando los regalos debajo del árbol de Navidad. «Abuelo», dijo Sebastián sin levantar la vista del teléfono, «¿sabes qué es lo que más me gusta de toda esta situación?» «¿Qué cosa?» «Que finalmente tengo un abuelo del que puedo estar orgulloso». Las palabras me golpearon en el pecho con una fuerza inesperada. «¿Por qué dices eso?» «Porque durante años creí que mi abuelo paterno era un hombre egoísta que había destruido a su familia por dinero y sexo, pero ahora sé que mi abuelo es un hombre que casi destruye su vida tratando de salvar la de otra persona». Sofía se acercó y se sentó a mi lado en el sofá. «El abuelo que tenemos ahora es mucho mejor que el abuelo perfecto que podríamos haber tenido», agregó. «¿Por qué? Porque el abuelo que tenemos ahora ha sufrido, ha cometido errores, ha perdido cosas importantes, y aún así sigue siendo bueno. Eso es más impresionante que alguien que nunca ha tenido que luchar por nada». Patricia apareció en la entrada de la sala, secándose las manos con un trapo de cocina. «¿De qué están hablando?» «De lo afortunados que somos», dijo Sebastián. «¿Afortunados? Después de 5 años de estar separados, ¿nos consideras afortunados?» «Sí, mamá, porque hay familias que se separan para siempre. Hay abuelos que mueren sin conocer a sus nietos. Hay hijos que nunca perdonan a sus padres y padres que nunca perdonan a sus hijos. Nosotros tuvimos una segunda oportunidad», agregué. «No todos la tienen.
Patricia se sentó en el sillón donde Elena se había sentado esa mañana, meses atrás, cuando le conté la verdad por primera vez. Papá, hay algo que necesito decirte. ¿Qué cosa? Gracias por perdonarme, por no haber peleado conmigo cuando te acusé de cosas horribles, por haber esperado pacientemente a que yo entendiera la verdad. Hija, no hay nada que perdonar. Sí lo hay. Y tú me perdonaste antes de que yo siquiera pidiera perdón. Nos quedamos los cuatro en silencio durante varios minutos, procesando todo lo que habíamos vivido en los últimos meses. ¿Saben qué?, dijo finalmente Sofía. Creo que el tío bisabuelo Raúl estaría muy orgulloso de todos nosotros. ¿Por qué?, pregunté. Porque hicimos lo que él quería. Encontramos la manera de regresar a casa. Esa noche, mientras manejaba de regreso a mi departamento, pensé en todo lo que había cambiado desde aquel día en la funeraria, cuando Patricia me gritó que no debería estar ahí. Tenía una familia otra vez. No era la misma familia que había perdido 5 años antes, pero era una familia. Patricia y yo hablábamos por teléfono casi todos los días. Sebastián venía a visitarme los sábados por la mañana para desayunar y discutir sobre psicología y filosofía. Sofía pasaba los domingos conmigo, a veces haciendo tarea, a veces simplemente viendo televisión. Elena y yo habíamos desarrollado una relación cordial. No éramos amigos íntimos, pero podíamos estar en la misma habitación sin tensión. Habíamos hablado sobre nuestro matrimonio varias veces desde aquella primera conversación, y ambos habíamos llegado a entender que el divorcio había sido el resultado de una serie de malentendidos y falta de comunicación, no de villanos o víctimas. Rosa y yo intercambiábamos cartas ocasionalmente. Ella había escrito una carta de disculpas formal que Patricia había mostrado a toda la familia extendida, aclarando mi nombre definitivamente. Si has llegado hasta el final de esta historia conmigo, me encantaría saber desde qué lugar del mundo me has acompañado en este viaje de regreso a casa. Pero lo más importante de todo era que había aprendido algo fundamental, que las familias no se destruyen por los errores que cometen sus miembros, sino por la incapacidad de perdonar esos errores. Mi hermano Raúl me había dado, con su muerte, el regalo más grande de mi vida, la oportunidad de regresar a casa. No a la casa física donde una vez viví con Elena y Patricia, sino a la casa emocional donde un hombre puede ser amado por su familia a pesar de sus imperfecciones. 6 meses después de aquel funeral donde mi propia hija me dijo que no debería estar ahí, me encontraba sentado en la primera fila de la graduación universitaria de Sofía, con Patricia a un lado, Sebastián al otro y Elena 2 asientos más allá. Cuando llamaron el nombre de mi nieta y ella caminó por el escenario para recibir su diploma, los 5 le aplaudimos como familia. No éramos perfectos, teníamos cicatrices, habíamos cometido errores que jamás podríamos borrar completamente, pero estábamos juntos, y a los 68 años había aprendido que eso era suficiente.